¿Petrista? Yo soy bastante petrista, por dos razones. Por su convicción de que hay que cambiar dinámicas inerciales del país y que esas dinámicas inerciales hay que cambiarlas desde las estructuras. Y lo segundo, que yo creo que también ha sido un aporte del presidente, es tomar en serio los temas ambientales. Entonces yo, en ese sentido, soy profundamente petrista. ¿Técnico o político? Técnico convencido de la importancia de la política. La técnica es intrínsecamente política y la política es la instancia, la única posibilidad que tiene la sociedad de conjugar de alguna forma las preferencias individuales con la decisión colectiva. Y me parece ingenuo, por no decir estúpido, afirmar que usted puede ser técnico sin política o que planeación puede ser una entidad técnica sin una mirada política. Eso no tiene ningún sentido. ¿Planeación o improvisación? No, en general yo creo que el país ha mantenido una lógica de planeación relativamente buena. Pero ha habido también como un coqueteo con la improvisación planeada. Siempre es inevitable en la coyuntura que se presenten situaciones inesperadas. Yo creo que la función de esta institución y estos pisos, es decir, los sueños son posibles si se hacen de una forma ordenada, si se jerarquiza. Usted no puede darle todo a todos. El oficio de planeación es decir, bueno, digámonos entre todos los ministros cuáles son las jerarquías. Cuando los ministros nos presentan a nosotros 1.200 propuestas de artículos para el plan de desarrollo, nosotros le decimos a los ministros, ordenémonos, porque sencillamente no hay recursos para todos. Y claro, cuando planeación, vuelvo a decir, le entregan 1.200 propuestas de artículos, pues necesitamos hacer un diálogo con cada uno de los ministros. Además, los ministros con los congresistas, mire, la primera semana, por eso yo vuelvo a la importancia de la política, eso es fascinante. La primera semana, cada ministro explicándole a los ponentes la razón de sus artículos. Yo, mire, a mí en este momento la vida me dio el privilegio de vivir un debate donde la técnica y la política claramente están integradas, que es que la política es el espacio donde la sociedad puede discutir. ¿Petro es anticapitalista? No, jamás, yo no creo. ¿En qué sentido Petro puede criticar el capitalismo? El tema agrario, por ejemplo. Cuando usted tiene una concentración tan loca de la propiedad de la tierra, pues obviamente eso hace que el presidente diga tenemos que avanzar en la reforma rural integral. Es que Colombia tiene una estructura de propiedad de la tierra que tenía los países europeos en el siglo XIX. La concentración de la tierra de Colombia es absolutamente premoderna. Entonces no se trata de que la sociedad no sea capitalista, sino que sea efectivamente capitalista en el sentido de competencia. Pero claro, cuando usted tiene concentración en el sector financiero, cuando usted tiene concentración en el manejo de la bolsa, cuando usted tiene concentración en el sector agropecuario, pues evidentemente el llamado es cómo hacemos una sociedad donde la competencia sea más evidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que Petro es capitalista, es defensor de una propiedad privada competitiva. ¿Explorar petróleo o no explorar? Yo creo que hay que seguir explorando. Yo creo que la planeación nunca ha tenido ninguna duda sobre ese tema. Y yo creo que esos mensajes son muy importantes para los inversionistas. O sea, obviamente es muy importante la transición energética, pero es que la matriz exportadora de Colombia es una matriz donde el petróleo es fundamental. Ahora que el petróleo se va a $100 el barril, eso es una maravilla para este país. Sí. Pero sí, la gran paradoja es que usted necesita petróleo para la transformación energética. Yo no sé si había habido como un plan nacional de desarrollo con un título tan grandilocuente. No, pues todos los títulos son sueños. No, todos los títulos de no. Lo que pasa es que este título sí tiene un mensaje del presidente que a mí me parece que en ese sentido también soy profundamente petrista. Es decir, el sentido es, Colombia tiene unos activos ambientales que no son del país, son de la humanidad. Es decir, el término de Colombia, potencia mundial de la vida. Fíjate que potencia no quiere decir que ya lo seamos. Colombia podría ser un oferente de servicios ambientales para el planeta y entonces decirle al mundo, mire, si salvamos la Sierra Nevada, si salvamos el Amazonas, si salvamos la biodiversidad del Pacífico, este es un aporte que le hace Colombia al planeta Tierra. Y Colombia, haciéndole ese aporte al planeta Tierra, necesita los recursos financieros que están volteando por todos lados. Mire, para la guerra de Ucrania no había ninguna limitación de recursos. ¿Por qué en el mundo hay plata para financiar el cambio climático? Porque en el mundo hay plata para misiles. Si en el mundo hay plata para misiles, hay plata para
cambio climático. La pregunta es por qué el mundo está dedicando los recursos a misiles y no al cambio climático. Entonces yo creo que ese mensaje sí puede sonar, digamos, ambicioso, pero yo creo, Daniel, en el cambio de lenguaje, pues ya estamos hablando distinto. Hace 20 años en ninguna clase uno hablaba de cambio climático. Ya estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de protección del planeta Tierra. Eso es una revolución, eso es un cambio fundamental. Entonces usted le dijeron, Jorge Iván, usted váyase a escuchar a una cantidad de gente por todo el país en 50 diálogos regionales y vuelva a eso un diálogo vinculante. De alguna forma creo que lo que vimos fue que eso terminó siendo como una nube de palabras que se pegó en unas páginas del plan de desarrollo y que después quedó un poco aguado en el aterrizaje del articulado porque además los diálogos se politizaron bastante. No, yo creo que los diálogos sí se respetaron en ese sentido. Pues los temas que aparecen en los diálogos quedaron en el plan. El tema de vías terciarias yo creo que fue un aporte clarísimo. Sí. El tema de preocupación por el agua en sus diversas modalidades, transporte fluvial, inundaciones, acueductos, también fue un resultado de los diálogos. El tema del desespero de los jóvenes por educación técnica, tecnológica, universitaria, fue un resultado de los diálogos. Entonces, ver el respeto que la gente le tiene a planeación, de la mujer campesina, el señor artesano que te entrega un papelito, no con dos propuestas bobas. De los papelitos que a nosotros nos entregan en los diálogos regionales no es que yo necesito 3 tejas para mi casa. No, los papelitos eran, yo quiero que mi hijo esté educado. Y yo sí creo que la gente tocó en los diálogos regionales temas estructurales, a través de un lenguaje. Evidentemente, cuando una persona te dice es que yo no estoy bien clasificada en Sisbén, pues lo que nos está pidiendo es que mejoremos los errores de inclusión y exclusión. Y entonces por eso va un artículo muy fuerte en el plan de desarrollo del Registro Universal de Ingresos. Y la politización de esos diálogos no generó un sesgo. Pero politización en qué... En que solo fueron como las personas afines al gobierno. Y Sí, esa es una discusión. En algunos sitios pues se puede haber presentado eso, pero es muy difícil. Yo creo que los diálogos fueron bastante abiertos. Ahora eso tiene la desventaja de que las expectativas son muy grandes. Y ese yo creo que es el reto de este gobierno, ver cómo responden a las expectativas tan grandes. ¿Y cómo le ha ido a la Nacional llegando a la cumbre de la tecnocracia? El presidente Petro sí ha hecho un cambio en la balanza, digamos, por decirlo de alguna forma. El grupo de colegas de los Andes ha perdido espacio en este gobierno frente a nosotros en la Nacional. Es decir, nos tocó a nosotros que hemos criticado tanto, toda la vida hemos criticado. Entonces, si ahora estamos en el gobierno, pues es una responsabilidad enorme. Y por eso a veces uno se angustia porque dice, yo que he criticado tanto, ahora tengo que matizar. Esa es quizás una de las ganancias como casi que automáticas e intangibles de esta transición, ¿no? Los que habían estado criticando, movilizándose por tanto tiempo, lleguen como a ejercer el poder y a recibir un poco las lecciones de humildad. Un compromiso muy difícil y darse uno cuenta que usted puede poner en un texto y es que cómo es que seguimos con la concentración de la tierra que existe en este momento en el país. Pero cuando usted le empiezan a decir, bueno, compre lotes, compre tierra. Y el primer problema es cuánto vale la tierra. Después, cómo hace la tierra productiva. Pues son retos enormes que cuando usted está en el gobierno, pues evidentemente entiende la complejidad del problema. Yo sí siento con tristeza que las universidades y los centros de investigación no participen más activamente en el debate, porque es que las universidades tienen la virtud de que pueden pensar los problemas con más tranquilidad, sin las angustias del quehacer diario de un gobierno. Entonces yo creo que el profesor universitario y la institucionalidad universitaria ha sido muy cómoda y un desprecio por el tema político. Yo no sé si por ese afán de que yo soy técnico y yo no soy político. Ahora, pasar de los trinos a discusiones académicas y a debates más fundamentados. Ponen a los periodistas que no sabemos un culo. No, los periodistas son claves en esto. Que yo sí creo que el periodismo es crucial en esto. Muchas gracias. Muchas gracias.